¿Cómo están? Traemos grandes interrogantes en este día a nuestra agenda abierta. Por ejemplo, entrando de lleno en redes sociales, ¿qué indica el avance de la extrema derecha en el mundo? Allí uno de los grandes debates por estos días a raíz de lo que va pasando. No solamente en la región con Bolsonaro, no solamente en la región con Macri. Estamos hablando de extrema derecha en el mundo, de unas ideas que hace 20 años no creíamos que iban a llegar a lograr espacios de poder en un gobierno y sin embargo esto está pasando. Allí entonces algunas de las opciones para que ustedes empiecen a debatir con nosotros y a compartir sobre el tema. Además hay otro punto que a esta hora vamos a reflejar y está ocurriendo en República Argentina. Hay una decisión que se ha asumido y que muestra lo siguiente. Según la resolución 956 de este año, popularmente conocida como Doctrina Chocobar, fuerzas policiales podrán disparar por la espalda en un peligro de fuga o tirar a matar, aunque el delincuente lleve un arma de juguete. Preguntamos, ¿doctrina para matar? A continuación, las respuestas que ustedes nos envíen y que aquí analicemos. Empecemos. El presidente Nicolás Maduro viajó a Rusia para actualizar los acuerdos de cooperación con su homólogo Vladimir Putin, buscando avances económicos para Venezuela. Para ello, ministros y otras autoridades del sector militar, de energía, industria y comercio asistirán a las reuniones. Con el encuentro, Maduro también buscará desarrollar una agenda bolivariana de paz, mirando hacia un mundo multipolar. Los mandatarios deberán participar del cierre de la Comisión de Alto Nivel Rusia-Venezuela y de la cumbre de la OPEC, que reúne a las principales naciones exportadoras de petróleo en el mundo y sus aliados. Hoy en Agenda Abierta analizaremos la importancia de las relaciones entre Rusia y Venezuela. Rusia ha demostrado solidaridad ante las sanciones contra Venezuela. Cualquier presión externa sobre el gobierno del presidente Maduro es contraproducente y no contribuye a calmar la situación, lograr la estabilidad en el país. Esto lo decían autoridades al añadir que todos los problemas internos que existen deben solucionarse a través del diálogo abierto de las fuerzas políticas venezolanas y con respecto a normas constitucionales. Palabras del asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov. Así planteado el punto, entonces, vamos a ver cómo se desarrollan estas bilaterales. Ese punto es el que están precisamente en este día mandatarios de ambos pueblos y gobiernos abordando. Año 2002 se creaba la Comisión Intergubernamental Ruso-Venezolana de Alto Nivel. 261 acuerdos hasta ahora se han firmado, resaltan los agrícolas, petroleros, gasíferos, industrial y también acuerdos firmados en el rubro militar. El intercambio comercial lo tienen allí, 79,4 millones de dólares en lo que va de este año, según el Servicio Federal de Aduanas de Rusia. Ahí tienen el dato. Rusia es el principal suministrador de potasio a Venezuela. Año 2016 eran vendidas 29.000 toneladas de cloruro de potasio a este país. Interrak, ese es el nombre de la empresa, que provee instalaciones energéticas también de turbinas a gas, que solo en el año 2016 fue responsable de transportar 11 millones de toneladas de petróleo y sus derivados. Uno de los aspectos que también vamos a abordar en estas bilaterales es el de la educación. Rusia ofertó becas de estudios a venezolanos este año. No llegan a 100, pero se abre ahí un gran panorama de posibilidades también. Hansel ahora a esta hora nos actualiza. Hansel, bienvenido. Sí, hola, un saludo para ti y para toda nuestra teleaudiencia. Así es, durante esta jornada será el encuentro bilateral entre el presidente venezolano Nicolás Maduro con su homólogo ruso Vladimir Putin en las afueras de Moscú, acá en Rusia. El encuentro tiene como objetivo fundamental seguir ampliando y fortaleciendo los lazos entre ambos países, sobre todo la cooperación económica comercial, a partir de importantes acuerdos comerciales que existen entre ambos países por la empresa rusa Gazprom, sobre todo a la hora de hablar de la exploración de yacimientos
de petróleo y de gas en la franja de Venezuela, en el caso del Orinoco. Por otra parte, hablar de este fortalecimiento en cuanto a los vínculos de la técnica militar, también la ampliación en cuanto a educación y cultura, que son fuertes eslabones que unen a ambos pueblos, sobre todo a la amistad que había empezado a partir de la presidencia de Hugo Chávez. Por otra parte, explicar de que Vladimir Putin ha expresado en varias oportunidades estar en contra, rechazar toda esta presión externa por países como es el caso de los Estados Unidos, pero también de diferentes países dentro de la región que intentan un poco socavar esta revolución bolivariana, sobre todo truncar los esfuerzos políticos y económicos que se hacen dentro del país. Asimismo, explicar de que Vladimir Putin habla del respeto a la autodeterminación de los pueblos y que espera también de que se realice el próximo 9 de diciembre en Venezuela las elecciones municipales sin provocaciones externas. No obstante, también explicar que el presidente Nicolás Maduro estuvo acá en Rusia precisamente hace un poco más de un año en el marco de la Semana Rusa de la Energía. En ese sentido, había intercambiado en esa Semana Rusa de la Energía expresando la iniciativa de poder crear una canasta básica de monedas donde no solamente esté a jugar lo que es el dólar, también estén otras divisas que puedan de alguna forma u otra respaldar esa economía y estar en contra de buscar el proceso de la llamada desdolarización, que es importante a la hora de hablar de los procesos hegemónicos que se viven en el mundo, sobre todo hablando de un mundo multipolar. Hasta acá la información, estaremos en contacto después de esta reunión que se sostendrá con el presidente ruso Vladimir Putin. Habrá un contacto más ampliado entre ministros, tanto de la delegación venezolana como acá de Rusia. Hasta acá la información, adelante. Gracias, Hansel. Simón Colmenares me espera. Simón, bienvenido. ¿Por qué son importantes estas relaciones en el grado de complejidad que ya tienen, en el grado de avance que gozan hoy por hoy? Feliz día, Marcela. Felicidades. Muy importante, ¿no? Sobre todo en la actual coyuntura del mundo, de quiebre de ciertas situaciones. Recordemos que se trata de profundizar relaciones de los pueblos, pero buscando el respeto, pero también el desarrollo de la autodeterminación de los pueblos. Eso es totalmente necesario, apunta hacia ese punto, a la soberanía, al desarrollo. Normalmente entre los polos que habían de poder con los Estados Unidos de Norteamérica, no es ese tipo de relación de autodeterminación de los pueblos. Con el eje de China, con el eje sobre todo la relación con Rusia, es que se permite el desarrollo en igualdad de condiciones, aprovechando, ¿verdad?, la reciprocidad mutua o la complementariedad que se puede dar. Pero el punto focal y sobre todo el más importante es el respeto y la autodeterminación de los pueblos que se puede dar. Ahora, hay temas que son fundamentales. En un momento justamente de ralentización económica mundial, subir producción para Venezuela, que necesitaba un aparato industrial nuevo y sobre todo con una conciencia distinta, alejado del rentismo petrolero, alejado de los patrones de especulación que hoy por hoy tenemos, subir producción es todo un desafío. ¿Cómo ve que salgan esos resultados de este encuentro de hoy, justamente buscando unir fuerzas? Fíjate, desde lo estratégico geopolítico tiene su función y tiene su necesidad. En lo nacional desde hace tiempo, sobre todo con la sustitución selectiva de importaciones, que por la caída en cierta manera de la estructura productiva del país, que obedece a múltiples razones que ya conocemos, pues se ha ralentizado, como tú bien lo mencionabas. Pero a nivel del mundo cobra mucha fuerza porque imagínate, por lo menos en el caso del petróleo, a los Estados Unidos le conviene controlar el negocio de los hidrocarburos, porque para ellos es un negocio privado, no tanto los Estados Unidos, sino las grandes transnacionales que tienen sede allí. El control del oro tiene mucho que ver con lo que tú estás diciendo. Es lo que va a impedir el controlar el oro, evitar que las reservas de diversos países puedan ser comercializadas democrática y libremente. Eso evita que se desplome el dólar, el monopolio del dólar, que es lo que ha generado cierto caos financiero y macro en las diversas naciones. Eso está allí latente. De hecho, los grandes controladores de la finanza del mundo, la familia Rothschild, han estado invirtiendo en los últimos años en reservas en oro. Han salido del dinero fiduciario, del dinero sin respaldo y sobre todo públicamente han confrontado al dólar, que ha sido su gran aliado. Entonces, en el caso de Venezuela, que exporta oro o que tiene grandes reservas de oro, la primera reserva del mundo por certificar, pero que tiene convenios comerciales con Turquía, ya se ratificó con el presidente Erdogan, y es un punto focal. El oro es el que permite
que se desplome el dólar. Las grandes inversionistas están saliendo dinero fiduciario para invertir en dinero, dólar, valga la expresión, que pueda permitir que sus futuros negocios queden, que permanezcan, que las generaciones pervivan el negocio que ellos mantienen. El coltán es otro de los puntos allí. Y ya para cerrar esta idea, muy importante, le permite a ellos controlar el desarrollo tecnológico. Recuerden que el coltán, la aleación de las piedras columbita y tantalio, del cual Venezuela tiene grandes reservas, la otra es la República Democrática del Congo, es el que permite la conductividad de estos grandes transitores, estos nivel tecnológico. Controlar el recurso del petróleo, controlar sobre todo el oro, permite que el dólar mantenga, y controlar el coltán es lo que permite el control, a su vez, valga la redundancia, de las tecnologías. Entonces, muy importante que esto se dé mediante la autodeterminación de los pueblos y no mediante el acoso de los Estados Unidos de Norteamérica a sus aliados, entre comillas. Gracias, Simón. Hasta un próximo encuentro. En esta época de reacomodos significativos, como están viendo, y de sucesos que parten a velocidad de la luz, ahí en el día de hoy se da un encuentro fundamental para estos pueblos, ambos con sanciones promovidas, ejecutadas, y en breve también vamos a saber si ampliadas o no por fuerzas que evidentemente no les dejan levantar cabeza. Mientras tanto, tanto Venezuela como Rusia, hoy Rusia está dando proyecciones de crecimiento arriba del 1%, esperan las autoridades, y también hay organismos internacionales que salen a apoyar esta decisión. Lo mismo se busca desde Venezuela, subir bienestar, que no sea solamente subir PIB, sino subir bienestar a este pueblo. Hablando de las económicas está Luis, presto y listo. Luis de Jesús con nosotros. Adelante. ¿Qué tal? Buenos días para ti y para todos los que nos sintonizan a esta hora. Iniciamos las informaciones en materia económica hablando de México. El gobierno del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador decidió paralizar el desmantelamiento del que era objeto la principal industria de hidrocarburos del país, la Pemex. El nuevo director general de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero, anunció la paralización del proceso de desmantelamiento de las empresas productivas y las privatizaciones de las instalaciones petroleras de la estatal mexicana. La directiva de Pemex informó que la empresa atraviesa por dificultades debido al escaso financiamiento para el mantenimiento de sus instalaciones y el aumento de sus reservas. Pemex viene padeciendo los estragos de la denominada reforma energética impulsada por el expresidente Enrique Peña Nieto, que ocasionó el desplome de la producción de crudo y un aumento en la importación de combustible. Precisamente portando a la banda presidencial, AMLO se consolidó como presidente de México y en su primer discurso como mandatario expuso su plan de gobierno. Aquí les tenemos algunos de los más importantes en materia económica. Tras su discurso en el Zócalo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a implementar distintos planes, de los cuales vale la pena resaltar los 5 puntos más destacados en materia económica. 1. Prioridad de los indígenas en la inclusión de programas del gobierno para mejorar sus condiciones de vida y sacarlos de la pobreza. El mandatario aseguró respeto hacia los pueblos originarios, así como en la creación de un banco de bienestar para que la gente de bajos recursos pueda recibir la ayuda del gobierno y cobrar remesas. 2. Se bajarán los sueldos de los altos funcionarios y aumentarán los salarios de los trabajadores de base. Se aumentarán las pensiones y se prohibirá el incremento de la deuda pública y no habrá aumento de impuestos más allá de la inflación. 3. Se insertarán al mundo laboral la cantidad de 2.300.000 jóvenes mexicanos en el campo y en la ciudad con el sueldo de 3.600 pesos. 4. Se apostará por la educación a través de becas estudiantiles, inversión en investigación científica, la construcción de escuelas y funcionarán 100 universidades públicas para evitar el pago de las colegiaturas. 5. Se apostará por la agricultura, la seguridad alimentaria, no se aumentarán precios por la gasolina, se transferirá a las comunidades mineras el impuesto que se cobra a las empresas por extracción del mineral y se rehabilitarán 6 refinerías de hidrocarburos existentes, así como la construcción de una nueva en otro estado de México. A través de este plan, el gobierno de AMLO proyecta progreso, valores de justicia, trabajo y solidaridad social para un nuevo futuro. Y hasta aquí las informaciones en materia económica. Recuerde, estas y otras noticias las encontrará en nuestras ediciones de Impacto Económico, tanto matutino como estelar. Volvemos contigo.
Gracias, Luis. Mientras iba con las económicas, les adelantaba algo de esta información del Banco Mundial. Quiero mostrarles ahora en imágenes cómo este organismo eleva pronóstico de crecimiento para la economía rusa para el año 2018 hasta el 1,6% del PIB. Y aquí hay algo importante. El Banco Mundial incluso sostiene que los objetivos planteados por Vladimir Putin en los llamados decretos de mayo de bajar a la mitad la pobreza en Rusia para el año 2024 es una meta alcanzable, incluso con bajos niveles de crecimiento económico. Ahí, en ese país, se encuentra de visita oficial el presidente venezolano Nicolás Maduro y estamos a la espera de la firma de los acuerdos del documento final de lo que surja en el encuentro de trabajo de este día. Pausa rápida, ya volvemos. El Ministerio de Seguridad de Argentina, a cargo de Patricia Bullrich, aprobó un nuevo reglamento para el uso de armas de fuego que otorga mayores libertades para las fuerzas policiales. Con esta nueva resolución, los agentes podrán disparar sin dar voz de alto o mediar agresión directa. También podrán hacerlo cuando las personas tengan un arma de verdad o de juguete y además son habilitados a disparar contra personas que estén huyendo. Según esta nueva doctrina, los propios policías serán los encargados de evaluar si existe un supuesto peligro inminente a partir de su subjetividad a la hora de usar el arma de fuego. En pocas horas, diversos organismos de derechos humanos y antirrepresivos advirtieron que convierte en ley el denominado gatillo fácil, pone en práctica la teoría del enemigo interno e implica la pérdida de garantía de los ciudadanos. Organizaciones sociales también denuncian que las mayores libertades hacia la policía se enmarcan en un clima de criminalización y persecución sistemática hacia jóvenes pobres y militantes sociales en 3 años de macrismo. Hoy, en Agenda Abierta, analizamos el nuevo reglamento para el uso de armas de Patricia Bullrich y la legalización de la doctrina Chocobar. Sobre el tema, página 12 dice, atentos, para meter bala a lo largo y ancho del país. Envalentonada con el G20 y con su victoria sobre el ahora exministro de Seguridad porteño Ocampo, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, va por más. Ayer buscó avanzar con su nuevo reglamento que permite a la policía usar armas letales incluso contra personas desarmadas e intentó que lo aprueben las policías provinciales. La tarea no será tan sencilla. En el gobierno bonaerense que conduce María Eugenia Vidal tienen 2 respuestas. La oficial es que lo están estudiando. La extraoficial es que no lo van a implementar. Idéntica respuesta recibieron por parte del gobierno de Córdoba. Ya Edgardo Esteban me espera con una novedad que hay en Ciudad de Buenos Aires. El destape. Doctrina Chocobar. Declaran inconstitucional la reglamentación de armas de fuego de Bullrich en la ciudad. El juez Gallardo declaró inconstitucional esta resolución, que quiere decir que en Ciudad de Buenos Aires esta doctrina Chocobar no se va a reglamentar, no se va a implementar. ¿Por qué? Aparecen las múltiples argumentaciones judiciales justamente sobre esta tenencia de armas de fuego y el uso ante situaciones que ya creíamos olvidadas justamente en Argentina y que nos llevan a una vieja época que es la dictadura cívico-militar en el país. Avanzo además con otros datos para ir contándoles un poco esta situación y para que entiendan también de dónde sale esta cuestión de doctrina Chocobar. Voy a avanzar aquí mostrándoles los hechos. ¿Qué implica? ¿Por qué se habla justamente de este caso? 8 de diciembre del 2017, un policía, Luis Chocobar, fuera de servicio, disparó por la espalda y mató a Pablo Cuco, de solo 18 años, quien estaba huyendo luego de asaltar y presumiblemente apuñalar a un turista estadounidense. Por esta acción, el presidente Macri lo calificó a Chocobar de héroe y de ejemplo a seguir. El agente enfrenta un juicio oral por homicidio agravado en exceso de cumplimiento del deber. Esta doctrina Chocobar, justamente llamada así en la calle popularmente, habla de que los policías que apliquen esta doctrina van a poder ampararse en el nuevo reglamento para el empleo de armas de fuego que elaboró Patricia Bullrich y podrán gozar de impunidad. Son puntos muy importantes. ¿Qué decía el Centro de Estudios Legales y Sociales sobre este uso de armas de fuego? Bueno,
Uno de los principios centrales del funcionamiento de cualquier fuerza de seguridad democrática es que la política pública debe estar orientada a bajar la cantidad de muertes ocasionadas por el Estado. Y agrega este documento, esto es en red social Twitter, que está puesta esta información, agrega este documento que es muy interesante, justamente para conocer un poco más. ¿Qué dicen desde un medio de comunicación muy alternativo, pero muy conocido y seguido en Argentina, como lo es La Garganta Poderosa, con colegas periodistas que han sido aquí perseguidos por organizaciones policiales más de una vez en sus coberturas? La ignorancia mata, dice La Garganta Poderosa. Para usar un estetoscopio del Estado hay que estudiar 7 años, hay que ser médico. Para usar una tiza del Estado hay que estudiar 4 años y medio para ser docente. Para usar un torno del Estado hay que estudiar 6 años. Para usar una máquina de rayos del Estado hay que estudiar 3 años. Y para usar un revólver del Estado hay que estudiar 6 meses. Mortal. Allí uno de los pronunciamientos. A esta hora me voy a Buenos Aires con Edgardo Esteban. Decía, hay novedades allí, algo les contaba, pero hay que contarles más para que se entienda justamente qué está pasando. Te dejo esa tareita, compañero. ¿Cómo estás? Tener un contexto político. El año que viene hay elecciones, Jaime Durán Barba es el estratega de lo que es la campaña electoral y pone como uno de los ejes la seguridad. Una de las candidatas a la vicepresidencia que tiene pensado Mauricio Macri en lo que significa este camino que él quería arrastrar a partir de la inercia que le daba el éxito del G20 y todo lo que fue el entorno de la seguridad y los 22.000 efectivos que prácticamente cerraron y bloquearon la capital de Argentina, es que justamente Patricia Bullrich, una dirigente montonera, militante, perseguida por la dictadura cívico-militar, ahora con un perfil que realmente sorprende, marca justamente sus contradicciones y también la pone ahí en la palestra para ser candidata a la vicepresidencia. Esa licencia le permitió salir inmediatamente con esta alternativa de tener licencia para matar directamente, pena de muerte por parte de los efectivos de seguridad que pueden disparar sin ningún tipo de consulta, sin ningún tipo de alternativa, sin saber si la persona que está puede ser un ladrón o no, y desde esa perspectiva realmente abrió una polémica, no solamente de lo que significan los organismos de derechos humanos, la oposición, referentes y estadistas y constitucionalistas como el juez Raúl Eugenio Zaffaroni. Lo cierto es que hasta la propia interna, la principal aliada que tiene Mauricio Macri, Elisa Carrió, ya pateó el tablero, amenazó y duramente en las redes sociales diciendo que es una actitud fascista, que no va a acompañar esta determinación de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, porque ella no va a acompañar estas decisiones fascistas. Y también dijo, a pesar de las cercanías con el presidente, no me importa lo que piense, hace 25 años que vengo marcando un camino y en esto voy a ser taxativa. Esto es el camino de una serie de elementos que va a seguir presentando Pilita Carrió. En este caso tiene un informe muy duro con relación a la justicia argentina y al accionar de la justicia argentina, que también va a complicar duramente al gobierno de Mauricio Macri en este contexto y en este tiempo que estamos viviendo. De esa perspectiva realmente se le dio una interna muy dura que le duró poco ese verano que tuvo con el G20, esa inercia que te decía antes que quería él tener para justamente lanzarse a la candidatura con un tema tan delicado como es la seguridad, abriendo este abanico que ya empieza a generar polémicas, como lo planteabas, en la provincia de Buenos Aires, el mayor distrito, porque ya se sabe que va a ser muy difícil que se pueda implementar, pero también ahora el juez Gallardo esta mañana planteaba esta determinación que es anticonstitucional y seguramente que más allá de que ya se acabó el periodo de lo que significan las sesiones ordinarias en la Cámara de Diputados y Senadores en el Congreso Nación, hay ahora un margen de extraordinarias que ella presentó, 40 propuestas, obviamente que este tema no va a tocar el Congreso de la Nación, pero abre la alternativa de que a partir de marzo del año próximo se pueda debatir justamente un tema que es muy delicado y que va a marginar y que va a generar todavía mucha polémica, como se está viendo a partir de estas 24 horas, desde que se conoció este reglamento por parte del Ministerio de Seguridad a esta situación que abre realmente duras críticas hasta de los propios aliados que tiene Mauricio Macri. Así que es un tiempo complejo y difícil porque está pagando un costo político duro el propio Mauricio Macri, que especulaba justamente con lanzarse y con tener el respaldo de un tema que preocupa mucho a la sociedad argentina, que es la seguridad, pero no de esta forma, no con la violencia, con un arma, y que cualquier policía en un país complejo y difícil. Recordemos que en el año 2017 hubo 258 casos de gatillo fácil, es decir, de policías que mataron, en muchos casos por la espalda,
a los delincuentes, que es el tema que justamente planteabas con la hipótesis o con el que se llama el protocolo del Chocobar, este policía que mató sin consultar, sin detener, y estando civiles, y él no estaba ejerciendo su tarea como objetivo de seguridad, y el propio presidente Mauricio Macri lo reivindicó, lo recibió y lo trató como un héroe. Desde esa perspectiva se abre un camino de polémica, de análisis y de discusión que seguramente va a tener un amplio margen en este tiempo electoral que está teniendo la República Argentina. Muchas gracias, Edgardo. A esta hora sí de claros todos los puntos para abrir el análisis. Ya me está esperando Martín Ogando. Hay un comentario cortito aquí en el medio. Mauricio Macri va a ir a pasar Año Nuevo en Brasil, porque justamente Bolsonaro comienza, asume funciones el 1 de enero. Así que ya se sabe que juntos van a recibir el Año Nuevo. Me pregunto, y le voy a preguntar al invitado, si se habrá copiado ya de entrada justamente los modus operandi de Bolsonaro para empezar a tomar una decisión de este tipo, para secundar a Patricia Bullrich a la hora de asumir esta decisión. Martín, buen día, ¿cómo te va? Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, preocupados porque vemos que lo que hablábamos de Brasil, lo que hablábamos de una realidad que parecía no tan lejana para nuestra región, está ocurriendo. Ya sucedió, ya Chocobar es conocido hoy en Latinoamérica por todo lo que está pasando y se abre un gran capítulo de debate y de mucha resistencia en nuestro país. Indudablemente, como bien señalan, los motivos de esta resolución 956, tan grave desde el punto de vista del retroceso que supone en el plano de los derechos humanos y las garantías constitucionales en la Argentina, las motivaciones son claramente de índole política en el sentido más pequeño y mezquino de la idea de política, ¿no? De política electoral, de oportunismo electoral. Y efectivamente tiene que ver con un dato nada menor, que es que la economía argentina se encuentra ya técnicamente en recesión, que crece el desempleo, que crece la pobreza, que baja el consumo. Frente a esa situación, efectivamente, como bien señalabas, el modelo Macri es en ese punto, si bien hay una gran distancia todavía entre la situación de Argentina y la de Brasil, en ese punto es el modelo Bolsonaro. Es lo que denominamos algunos la demagogia punitivista. Si no tengo sueños, esperanzas, posibilidades de progreso que ofrecerle a la población, al ciudadano, le ofrezco la posibilidad de descargar su frustración, su odio, sus temores y su inseguridad sobre lo más cercano, sobre el pobre, sobre el migrante, sobre el delincuente. Y este es el mecanismo que pone en funcionamiento Patricia Bullrich. Detrás de esto no hay el intento de combatir la inseguridad ciudadana, que efectivamente es un problema existente, sino un intento de manipulación política para correr la agenda económica que hoy le es, frente a un escenario electoral 2019 muy desfavorable al gobierno, y colocar una agenda vinculada a la mano dura, a la persecución del delincuente, a la construcción del enemigo interno, del indeseable, que en general tiene que ver con la estigmatización del pobre, ¿no? Ahí aparecen todas las estigmatizaciones posibles. El pobre, el que no pudo estudiar, el de piel más oscura, el que está fuera del sistema porque o lo decidió o lo dejaron fuera, el que está sin trabajo. Ahí, lamentablemente, ya en esa discriminación se pierde absolutamente todo. Hay un tema muy importante que mencionabas y es la entrada técnica de Argentina ya en este capítulo de recesión. Sabes que UNICEF ayer daba información sobre este punto, sobre el estado de la niñez en Argentina. Acá tengo reseñado justamente esos datos, este informe UNICEF. 6,5 millones de niños y adolescentes en Argentina no tienen educación, hábitat, agua potable, salud, protección social, vivienda, saneamiento. Y justamente son esos pobres, y sobre todo los adolescentes, los que menos oportunidades tienen de ingresar a algún espacio en el mercado laboral, los que están señalados como víctimas para esta doctrina Chocobar. Ayer veía que hay un muchacho que está en prisión por haber robado un desodorante, que es un caso
muy comentado por estos días en Argentina, que le niegan justamente la posibilidad de hacer algún tipo de cumplimiento de pena vía tarea social, y sin embargo el hijo de una fiscal también ayer fue apresado acusado de abuso sexual. Creo que esas cosas que están pasando en Argentina es necesario contarlas para reseñar el punto en el que estamos en la sociedad argentina hoy. Lamentablemente nosotros vivimos en los últimos 3 años y medio, un retroceso muy importante, tanto en terreno de pérdida de derechos, como en el terreno del deterioro del poder de compra del salario, en el deterioro de las condiciones de vida del conjunto de las clases trabajadoras, de los asalariados en el país, pero claro, fundamentalmente, como suele ocurrir en estas situaciones, golpeando decisivamente, más fuertemente en los sectores más vulnerables, ¿no? En el 20% más pobre de la población, de la población argentina. Entonces, esta situación genera un marco económico muy difícil, y la forma que tiene el gobierno, como señalaba antes, de atacar el descrédito, la pérdida de imagen positiva, la pérdida de intención de voto de sus principales candidatos, efectivamente pasa por recuperar o tomar la iniciativa en otros planos. Esto es algo que creo es interesante poder analizar desde la perspectiva de distintos países, que tiene que ver con cómo la crisis del sistema de la democracia liberal burguesa, la crisis de las promesas del liberalismo, del neoliberalismo, abre una gran insatisfacción en la sociedad, y esa insatisfacción en la sociedad, su sentido, el sentido de este canalizado, comienza a ser diputado por proyectos políticos, ¿no? Y entonces vemos, tanto en Europa como en Brasil, como ahora en la Argentina, que esta insatisfacción con las promesas incumplidas del neoliberalismo tiene cuestionamientos por izquierda, pero también tiene formas de canalización y la búsqueda de alternativas por derecha, con derechas neofascistas, autoritarias, antidemocráticas. Entonces esto creo que nos plantea el pensamiento político de izquierdas, progresistas, de América Latina, un enorme desafío. O trabajamos sobre la refundación de una democracia verdaderamente popular, participativa, que dé respuesta a los problemas y a las crisis sociales agobiantes, o sobre la base de nuestros propios fracasos y dificultades se fortalecen discursos autoritarios, discursos neofascistas, discursos que nos van a hacer retroceder en el tiempo en Argentina y en América Latina. Así que creo que acá hay un debate muy interesante para dar en nuestras sociedades en la actualidad. Algo importante también, y ya con esto cerramos, Martín, la postura de Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, bueno, ya hay una resolución judicial. La postura de Provincia de Buenos Aires, la postura de Córdoba, hay que estar atentos también a Santa Fe, por ejemplo, entre otros puntos, aunque ya sabemos Salta, Jujuy y Santiago del Estero tienen otros bastiones y otras patas políticas, digamos, asentadas, los integrantes de Cambiemos, me refiero. Hablemos de cómo en este mapa nacional podría ser recibida la doctrina Chocobar. Yo creo que más allá del demagógico intento de Bullrich y de Macri, esto le va a traer muchos problemas al gobierno, fundamentalmente agudizando su interna. Ya mencionaban la reacción de Elisa Carrió, que tiene mucho impacto en el mundo político argentino, el fallo del juez Gallardo en la Ciudad de Buenos Aires, y la reticencia o especulación de distintos gobernadores, empezando. ¿Por qué? Porque saben los efectos que esto puede traer. La especulación electoral es muy linda, pero cuando se generan efectivamente los casos de gatillo fácil, cuando se le saca toda limitación legal a la fuerza de represión, los costos políticos los va a pagar cada gobernador, cada jefe comunal y demás. Entonces esto ha traído un gran estremecimiento en la política local, y yo creo y es muy probable que esto termine fracasando. Además, porque pone en una situación, en una especie de trampa y de engaño a los propios efectivos de la fuerza de represión, de la fuerza de seguridad. Esto hay que decirlo. La resolución 956 es una resolución ministerial que modifica el Código Penal. Es decir, Macri dijo que Chocobar era un héroe, pero Chocobar está yendo a juicio. Si hay jueces imparciales, jueces que hacen su trabajo, lo que va a pasar es que efectivos de la Fuerza de Seguridad, llevando adelante este protocolo, van a actuar pensando ellos según las órdenes del Ministerio de Seguridad, y que después van a terminar presos. Van a terminar presos cuando actúen jueces imparciales, o van a terminar presos cuando cambie este gobierno. Entonces, creo que esto va a traer también cierto malestar o situación de confusión en las propias Fuerzas de Seguridad, que en realidad se ven expuestas a una utilización
política demagógica que no los va a proteger. Esta resolución 956, esto hay que tenerlo bien en claro, no protege legalmente a lo efectivo de la fuerza de seguridad que definan hacer esto, que es, por ejemplo, dispararle por la espalda a alguien que está huyendo. Eso, por ahora, en la Argentina, por suerte, sigue siendo un delito, y lo que lo hagan corren el peligro de ser juzgados y condenados. Gracias, Martín. Hasta la próxima. Muchas gracias a usted. Fíjense lo que dicen en redes sociales. Preguntamos, ¿es esta una doctrina para matar? Sí, 32%. No, 13%. Como en la dictadura, responde 55%. O sea que, al margen de lo que nos van vendiendo en redes sociales, también van apareciendo estos pronunciamientos que nos llevan a mantener memoria histórica. Esto pasó, antes ya tuvimos una doctrina como esta en las calles en Argentina, lamentablemente. A esta hora también sumo información, me vengo a Venezuela y también voy a usar en este caso un pronunciamiento que está en redes sociales. Tempranito, 5:30 de la mañana, dicen, estaba despierta pero no sentí nada. Dicen que aquí en Caracas, en algunas urbanizaciones se sintió el temblor. 5:33 AM se dio en Venezuela, epicentro estado Yaracuy. No queda cerca de Caracas, pero las réplicas en algunos puntos, acá algunos compañeros inclusive daban sus pronunciamientos. 4.9 en la escala de Richter, o sea, bastante. Profundidad 10,6 kilómetros, aproximadamente a 3 kilómetros de San Felipe. Aquí hay un llamado con un pronunciamiento de Fumbisis, un exhorto a mantener la calma, porque había gente asustada. Sabemos que hay mínimas implicaciones luego del fenómeno, que todo está bien y que cuando se da un hecho de esto suelen darse réplicas. Así que atentos, ¿sí? Estamos todos bien, solamente quedó el susto. A tomar aire y a seguir. Pausa rápida, ya volvemos.